Hola a todos y como decía Borges, hola a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas en Libertad, nuestro rinconcito en YouTube donde charlamos, reflexionamos y sobre todo, y el motivo por el cual hicimos esto, pensamos en libertad. Soy Paola Mansi. Y yo soy Gastón Gardela. Un gusto, como siempre, compartir un rato con vos y con todos los que nos escuchan y acompañan en cada emisión. Contémosle a la gente que está conectada sobre lo que vamos a hablar hoy. Ok, Gastón, hoy vamos a analizar uno de esos libros que te hacen replantear todo lo que dabas por sentado. Pero antes de empezar, queremos agradecer a las personas que nos siguen y nos apoyan, y a las que no lo hicieron, invitarlas a que lo hagan. Es un pequeño gesto, gratuito, pero que a nosotros nos ayuda un montón a seguir creciendo. También recordarles que si desean colaborar con el canal, en la descripción figuran los medios para hacerlo. Sin más, comenzamos. Bien, hoy vamos a sumergirnos en un verdadero clásico del pensamiento libertario moderno, una obra que es casi una lectura obligatoria si te interesa entender el anarquismo liberal, El problema de la autoridad política de Michael Huemer. Un libro que es como una daga en el pecho de aquellas personas que creen ciegamente en el Estado y en su autoridad. Así que a partir de ahora vamos a ver cómo Huemer cuestiona y desarma las bases de nuestra organización social. El problema de la autoridad política no es un libro que dé muchas vueltas. Huemer es directo y arranca preguntándose, ¿por qué hay 535 personas en Washington, o en nuestro caso, unos cuantos funcionarios en Buenos Aires, que tienen la facultad de darnos órdenes a millones de personas? ¿Y por qué nosotros tenemos que obedecerle? Huemer, de entrada, asegura que las respuestas que nos dan a estas preguntas no son para nada convincentes. Es que ahí está la clave, Gas. Se plantea que en casi cualquier discusión política asumimos y damos por sentado que el Estado tiene una autoridad especial para hacer cosas que nadie más podría, como controlar quién entra o sale del país o sacarnos por la fuerza nuestros bienes a través de impuestos, incluso creerse con la potestad de decidir sobre nuestra salud. Y Huemer dice, si esas presunciones están erradas, entonces la práctica totalidad del discurso político actual está desencaminado y hay que repensarlo de raíz. El libro se divide en dos grandes partes bien claras. La primera, que a mí me parece muy interesante, es el espejismo de la autoridad. Acá Huemer se dedica a desmontar una por una todas las filosofías que intentan fundamentar la autoridad del Estado. Sí, va analizando profundamente cada una, desarmando, por ejemplo, la teoría clásica del contrato social, la del contrato hipotético, la de la autoridad de la democracia, el consecuencialismo, hasta la psicología de la autoridad. Todo para llegar a la conclusión de que la autoridad del Estado es simplemente una ilusión. La segunda parte del libro, Una sociedad sin autoridad, plantea una premisa mucho más ambiciosa. Acá el autor no se queda solo en la crítica, sino que se atreve a proponer una forma de orden social alternativo, el anarquismo político o anarcocapitalismo. Exacto. Aborda cómo se resolverían problemas como la seguridad personal, la justicia criminal, los conflictos y hasta la guerra en un mundo sin Estado. Es un desafío, nos invita a pensar más allá de lo establecido y te lo propone de forma súper razonable, sin andar con ideologías extremistas, sino basándose en el sentido común. A ver, Gastón, empecemos por el principio, que es la famosa parábola política. Huemer nos invita a imaginar una situación. En un pueblo con mucha delincuencia, vos decidís hacer justicia por mano propia, atrapando delincuentes, encerrándolos en tu sótano y después yendo casa por casa pidiéndole plata a los vecinos para financiar todo esto, bajo amenaza de encerrarlos a ellos también si se niegan a pagar. Y la gente obviamente me diría que estoy loco, que eso es extorsión y secuestro, me condenarían y nadie se sentiría obligado a pagarme. Y Huemer pregunta,
¿Por qué entonces aceptamos que el Estado haga lo mismo? Que encarcele delincuentes, nos obligue a pagar impuestos y persiga a los evasores. Ahí está la diferencia moral que damos por sentado, el problema de la autoridad política. Claro, porque la autoridad política, según Humer, tiene dos caras. Por un lado, la legitimidad política, que es el derecho del Estado a dictar leyes y hacerlas cumplir por la fuerza. Y por el otro, la obligación política, que es nuestra obligación de obedecer al gobierno, cosa que no haríamos si la orden la diera una persona común. Después de su parábola política, Humer se mete con la teoría clásica del contrato social, la idea de que el Estado nos ofrece servicios, protección y normas, y a cambio nosotros, los ciudadanos, aceptamos pagar impuestos y obedecer sus leyes. Y ahí Humer se niega y pregunta, ¿cuándo firmamos un contrato con el Estado? ¿Al nacer? ¿Al quedarnos en el país? ¿Al usar las rutas? Él argumenta que casi todos los estados se formaron por usurpación y conquista, no por consentimiento. Y las formas de consentimiento implícito que se suelen alegar, como vivir en el país o aceptar servicios, no cumplen con las condiciones de un acuerdo válido. No hay una manera de escapar del Estado que no implique costos desproporcionados, como tener que irte a vivir a la Antártida o suicidarte para evitar la jurisdicción de cualquier Estado. Si alguien dice, firma este contrato o te corto un brazo, ¿es un consentimiento válido? No, es coacción pura y dura. Exacto. Y después Humer se va a la teoría del contrato social hipotético. Es la idea de que si estuviéramos en circunstancias ideales, con información perfecta y racionalidad, todos consentiríamos en someternos a un Estado. Pero Humer la refuta de dos maneras. Primero dice que no hay razón para creer que todas las personas razonables llegarían a un acuerdo sobre un sistema político concreto. Imagínate, si no nos ponemos de acuerdo en una junta de amigos, menos nos vamos a poner de acuerdo en un modelo de Estado. Él dice que incluso los anarquistas somos personas razonables. ¿Por qué los excluiríamos de ese acuerdo hipotético? Y segundo, que aunque existiera ese acuerdo hipotético, no tiene eficacia moral real para obligarte. Si un empleador te hace una oferta de trabajo increíble, pero vos la rechazás, por muy irracional que sea tu rechazo, él no tiene derecho a obligarte a trabajar. Ese acuerdo hipotético no justifica la coacción. Y de ahí pasamos a la autoridad de la democracia. Muchos dicen que es solo suficiente con que la mayoría esté de acuerdo para que el Estado tenga la autoridad. Ahí Humer usa el ejemplo de la cuenta del bar. Imagínate que estás con unos amigos y uno propone que vos pagues toda la cuenta. Lo votan y todos, menos vos, votan a favor. ¿Pueden obligarte por la fuerza a pagar? La respuesta obvia es que no. La mayoría no tiene derecho a coaccionar a la minoría o a violar su derecho de propiedad. La deliberación democrática, por muy ideal que sea, sigue siendo una fantasía que no se aplica a la realidad. Y aunque lo fuera, el trámite democrático, es decir, poner un sobre en una urna, no anula tus derechos preexistentes. Luego está el consecuencialismo y el juego limpio. El primero dice que el Estado tiene autoridad porque hace cosas buenas para todos. El juego limpio es como un trato. Si todos se benefician de seguir las reglas y pagar impuestos, es injusto que vos no colabores. Claro, como en una balsa salvavidas. Si todos sacan agua para no hundirse, vos también tenés que ayudar. Si no, no es justo. Pero ¿vale esto para todo lo que pide el Estado? Humer dice que no. Si el Estado te obliga a hacer cosas inútiles o que hacen daño, como leyes raras sobre drogas o trámites sin sentido, no tenés por qué obedecerlas. Se supone que deberías seguir las leyes solo porque son leyes. Pero Humer muestra que no es así. Si la ley no ayuda al bien de todos, no hay razón para cumplirla. Además, a veces, tu esfuerzo no cambia nada. Y llegamos a una de las partes más interesantes, la psicología de la autoridad.
Humer se mete con experimentos como los de Milgram, donde la gente llegaba a dar descargas eléctricas mortales a desconocidos, solo porque una figura de autoridad se los ordenaba. Sí, una locura, y nos muestra cómo nuestra obediencia a la autoridad es casi incondicional, incluso cuando las órdenes son inmorales. Además, explica la disonancia cognitiva. Justificamos nuestra obediencia al Estado creyendo que lo que hacemos por deber o compasión, cuando en realidad lo hacemos por miedo a la sanción. También habla del sesgo del statu quo, que nos hace creer que lo que ya existe y es costumbre en nuestra sociedad es bueno y correcto, solo por el hecho de existir, y de cómo el Estado usa símbolos, rituales, lenguaje complejo y arquitectura para reforzar esa idea de poder y autoridad en nuestra mente de forma inconsciente. Es el síndrome de Estocolmo a gran escala. La gente se identifica y hasta siente gratitud por el que ejerce poder, aunque sea injustificado. Es que esta parte es la que te hace dudar de tus propias intuiciones. Si esa creencia en la autoridad es producto de sesgos irracionales, entonces no es una prueba de que exista realmente. Y la última parte del libro aborda qué pasa si no hay autoridad. Humer distingue entre el anarquismo filosófico, en el cual no hay obligación de obedecer al Estado, y el anarquismo político, el Estado debe ser abolido. Y dice, si el Estado no tiene una autoridad especial, entonces sus acciones deben ser juzgadas con los mismos criterios morales que las de cualquier particular. Y ahí pone ejemplos bien interesantes como la prohibición de la prostitución o las drogas. ¿Está una persona común justificada en secuestrar y encerrar a alguien por fumar o ejercer la prostitución? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué sí lo estaría el Estado al hacer lo mismo? O incluso peor, con penas de prisión de años. Es que es así. Si no hay autoridad, muchas de las acciones del Estado serían, a todas luces, injustificadas y abusivas si las hiciera un particular. Y en la segunda parte propone cómo una sociedad sin autoridad podría funcionar a través de empresas privadas de protección y arbitraje. Claro, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la justicia. En una sociedad anarquista, esos servicios serían voluntarios y competirían entre sí. Eso, para Humer, los haría más justos, más eficientes y menos propensos al abuso, porque los consumidores elegirían libremente. Y él se da el lujo de desmontar objeciones como que estas empresas se pelearían, que solo protegerían a los ricos o que se volverían monopolios. Argumenta que, en realidad, los estados actuales, al ser monopolios, ya tienen esos problemas y a menudo los tienen mucho más graves. Bueno, ahora para que veamos un poquito cómo funciona la cabeza de Humer en la práctica, te propongo un escenario. Imagínate esto. Estamos en la calle, hace mucho frío, y ves a una nena tiritando, sin abrigo. Te da mucha pena. Sabes que está sufriendo un montón, pero no es una emergencia de vida o muerte inmediata, pero sentís que tenés que ayudar. Sí, me pasó muchas veces ver y sentir eso. Claro. Y de repente ves que pasa un tipo con un elegante sobre todo y bien abrigado. Se nota que es una persona rica y que no le va a hacer la diferencia. Y vos pensás, si yo le saco el sobre todo a este hombre y se lo doy a la nena, la salvo del frío. La pregunta es, desde la perspectiva de Humer, ¿estarías vos moralmente justificada para usar la fuerza, robarle el sobre todo al hombre para dárselo a la nena? Siendo sincera y desde el sentido común que Humer tanto valora, no estaría justificada. Porque si bien la situación de la nena es triste y hay que ayudarla, el riesgo para su vida no es inminente. Y un robo a mano armada, eso ya es una violación grave de los derechos de propiedad. Sería muy injusto. Humer diría que el deseo de proporcionarle abrigo a la nena no justifica la apropiación forzosa de bienes de terceros. El daño que causás al robar es mayor que el beneficio que generás en ese caso. Pero, a ver, Gastón, ¿y si en vez de ser yo robándole el abrigo al señor, es el Estado recaudando impuestos para hacer programas sociales para los chicos? ¿Ahí sí sería legítimo? Y ahí es donde Humer te dice no.
Él compara los planes de redistribución de riqueza del Estado con lo que él llama atraco caritativo. Vos fundás una ONG y salís a robarle a la gente para financiarla. Es inadmisible. Y también dice que el Estado, cuando recauda impuestos por la fuerza para programas sociales que no son emergencias de vida o muerte, está haciendo lo mismo. Claro, porque el atraco caritativo, la violencia, se usa para fines similares, ayudar a los pobres. Y la acción es del mismo tipo, apropiación forzosa de dinero. No es como un niño ahogándose, que es una emergencia puntual donde la coacción puede estar justificada para evitar un daño mayor y más inmediato. La pobreza crónica, aunque terrible, no justifica la coacción del Estado para resolverla, de la misma forma que una emergencia de vida o muerte. Para Humer, el Estado no tiene una categoría moral especial que lo excuse de estas objeciones. La analogía del atraco caritativo es más fiel al comportamiento del Estado en la mayoría de sus programas sociales que la del niño ahogándose. Así que para Humer, la mayoría de los planes del Estado desde nuestra perspectiva moral intuitiva serían inadmisibles. Es un palazo para los que creen que el Estado siempre hace el bien. Bueno, Gastón, llegamos al final de este viaje por el problema de la autoridad política. La verdad que Humer te saca de tu zona de confort. ¿Y cómo? Si tuviera que resumir el mensaje central, diría que es este. El Estado moderno se arroga una autoridad, un derecho a dar órdenes y a usar la fuerza, que es una fantasía moral, y que nosotros, como individuos, no tenemos la obligación de obedecer una ley solo porque es ley. Sí, y es fundamental el punto de que los mismos criterios morales que aplicamos a la violencia de un particular, deberíamos aplicarlos al Estado. Si Juan no puede secuestrarte por fumar, ¿por qué el Estado sí? A mí me queda clarísimo que sus argumentos son sólidos. El contrato social explícito hipotético no se sostiene. La democracia no te da un cheque en blanco para coaccionar. Y la psicología de la autoridad explica por qué tantos creemos en ella ciegamente, incluso cuando no tiene un fundamento racional. Es un llamado a la acción para cuestionar, para no dar por sentada la legitimidad del poder. A mí me deja pensando que si la mayoría de las intervenciones del Estado son moralmente inaceptables desde el sentido común, entonces tenemos que empezar a exigir que los funcionarios se nieguen a hacer cumplir leyes injustas y nosotros, como ciudadanos, no sentirnos culpables por incumplirlas si podemos hacerlo sin comprometernos. Humer propone una evolución gradual hacia una sociedad sin Estado, donde las funciones de seguridad y justicia se privatizan y compiten. Y su optimismo se basa en que las ideas correctas, bien fundamentadas, terminan por imponerse. La humanidad ha avanzado hacia más libertad y menos violencia a lo largo de la historia. Y es que es más fácil construir un consenso alrededor de un solo principio filosófico, como el escepticismo hacia la autoridad, que intentar reformar las miles de leyes y organismos estatales uno por uno. Es un planteo, como mínimo, muy provocador y te obliga a pensar. Totalmente, Pau. Este libro es una lectura que no deberían perdérsela las personas que no les interese la política, pero sí la defensa de la libertad. Así es. Esperamos que este pantallazo sobre el problema de la autoridad política de Michael Humer les haya resultado tan interesante y revelador como a nosotros. Si les gustó el video, déjennos un comentario. Cuéntenos qué les pareció la idea de la autoridad como un espejismo. Nos encanta leerlos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perder ninguna charla en libertad. Y si quieren apoyar nuestro trabajo y que sigamos pensando juntos, pueden encontrar los medios para colaborar en la descripción de este video. Chao, Gastón. Chao, Pau. Abrazos libres y voluntarios.